Buen día para todos. Mi nombre es Sebastián Gil Tamayo, residente de Medicina Interna de la Pontificia Universidad Javeriana, rotando en este momento en el servicio de reumatología del Hospital Universitario San Ignacio. Y el día de hoy vamos a hablar de la crioglobulinemia, el diferencial olvidado. El objetivo es que al final de esta presentación entiendan el concepto detrás de esta enfermedad que parece tan complicada, reconozcan su importancia, entendamos cómo se produce, identifiquen sus manifestaciones y podamos diagnosticar y tratar la enfermedad. Lo primero es entender el concepto y para eso debemos partir de un glosario y clasificación básico de esta enfermedad. En primer lugar, recordar que los complejos inmunes son la combinación de múltiples moléculas de anticuerpos que se unen a sus antígenos blancos y que estos pueden circular en sangre libremente o pueden estar presentes en los tejidos y órganos. Un ejemplo de complejo inmune importante a tener en mente es el que forma el factor reumatoide. Recordemos que el factor reumatoide es una IgM que se une a la fracción cristalizable de las IgG. Es decir, estos complejos no necesariamente son antígenos bacterianos o del tejido, sino también pueden ser perfectamente la unión de múltiples anticuerpos entre ellos. Y ya entrando un poco más en materia, pues el concepto de crioprecipitación hace referencia a la precipitación de proteínas que están circulando en la sangre a temperaturas menores a 37 grados centígrados y que de volverse a calentar, pues se disolverían. Las crioglobulinas en particular son inmunoglobulinas que están en el suero y que sufren este proceso de crioprecipitación. Y ellas están compuestas ya sea por inmunoglobulinas puras o por inmunoglobulinas más componentes del complemento. La crioglobulinemia hace referencia a que estas crioglobulinas pues están en el suero y la vasculitis por crioglobulinemia es el síndrome inflamatorio sistémico que se produce por el depósito de esas crioglobulinas en los vasos sanguíneos, lo cual produce lesión endotelial en principio y después una lesión tisular. Es frecuente que haya confusión en el concepto de crioglobulina y crioglutinina y son bastante diferentes. Las crioaglutininas son anticuerpos que aglutinan eritrocitos a temperaturas bajas y que al calentarse se disuelven muy similar a las crioglobulinas. Estos anticuerpos suelen ser inmunoglobulina M y pueden producir anemia hemolítica pues por esta vía y típicamente se asocian con enfermedades linfoproliferativas de bajo grado, que pues es un escenario clínico bastante diferente al de las crioglobulinas y con el cual no debemos confundirnos. La clasificación que utilizamos para las crioglobulinemias son las de Bruet y tenemos tres tipos a grandes rasgos. Está la tipo 1, que la tipo 1 es aquella en la cual las crioglobulinas están conformadas por inmunoglobulinas monoclonales, es decir, que son de un único tipo. Usualmente, lo más frecuente es que encontremos una composición a partir de inmunoglobulina M, seguida de la G y por último la tipo A. Y las enfermedades detrás de la crioglobulinemia tipo 1 son enfermedades linfoproliferativas B, dentro de las cuales la más importante es la macroglobulinemia de Waldenström, que sabemos que usualmente lo que produce es inmunoglobulina M y por eso es la forma más frecuente de crioglobulina tipo 1, pero también tenemos el mieloma múltiple, la gamapatía monoclonal de significado incierto y la leucemia linfoma linfocítico crónico. Y luego tenemos las mixtas, que estas pueden ser la tipo 2 o la tipo 3. La tipo 2 en particular se conforma por inmunoglobulina monoclonal, que usualmente es una IgM capa, que se une a inmunoglobulinas policlonales de otros tipos. Mientras que en la tipo 3 lo que tenemos es la suma de múltiples inmunoglobulinas, todas estas van a ser policlonales. Lo que las hace mixtas es ese hecho de que tenemos más de un tipo de inmunoglobulina, a diferencia de la tipo 1, y estos autoanticuerpos en particular tienen actividad de factor reumatoide, como ya veíamos unas diapositivas atrás. Las causas más importantes vienen siendo, en primer lugar, las infecciosas y dentro de estas la reina es el virus de hepatitis C. Sin embargo, también sabemos que puede ser producida por hepatitis B o por VIH.
Dentro de las enfermedades reumáticas autoinmunes sistémicas, lo que encontramos principalmente es Sjögren, pero también lupus eritematoso sistémico y artritis reumatoide. Los linfomas B tienen un rol importante, especialmente en la crioglobulinemia tipo 1, pero existe un grupo de crioglobulínemias que es más reducido, en el cual no encontramos una causa subyacente. Típicamente estas son crioglobulinemias mixtas y las dejamos como crioglobulinemias esenciales y corresponden solamente al 10% del total. Ya teniendo esto claro, pues lo primero es reconocer su impacto y pues entender por qué estamos hablando de este tema. Esta es una enfermedad que afecta típicamente a mujeres en edad media y cuando vemos la prevalencia de crioglobulinemia en estudios de donantes y de bancos de sangre, lo que encontramos es que realmente es rara y ocurre en la población general en una persona por cada 100.000. Sin embargo, si nos fijamos, hay enfermedades en las cuales es de mayor interés, porque, por ejemplo, se ha identificado que en pacientes con VIH hay crioglobulinemia asintomática en el 20% de los pacientes, en aquellos con enfermedades del tejido conectivo hay una presencia en el 25% y en pacientes infectados con virus de hepatitis C hasta en el 65% de los casos. El hecho de que sea asintomática nos hace preguntarnos si lo que estamos detectando en esos casos es posiblemente un estado preclínico de la enfermedad. Entonces, para resaltar, aunque es rara, hay una población de alto interés en términos epidemiológicos donde es frecuente y eventualmente podría producir enfermedad. En cuanto a la mortalidad, pues estás alta y va del 8 al 15% y la supervivencia a medida que pasan los años desde el diagnóstico se reduce dramáticamente, hasta que a los 10 años solo el 63% de los pacientes siguen vivos y los motivos por los cuales fallecen suelen ser eventos cardiovasculares mayores, infecciones, cirrosis, que acompaña en muchos casos esta infección por hepatitis C, eventos de vasculitis o las complicaciones asociadas al linfoma cuando esta es la causa y también pues a su tratamiento dirigido. La hepatitis C, como hemos podido ver, es probablemente pues la asociación más importante en el escenario de crioglobulinemia. Y lo que se ha visto es que de estos pacientes con hepatitis C, el 40 al 60% tiene crioglobulinemia y de estos el 5% desarrolla enfermedad, es decir, vasculitis por crioglobulinemia. Y lo que hemos encontrado es que a mayor duración de la enfermedad, a mayor tiempo con la infección, es mayor el riesgo de que presenten crioglobulinemia. Y a su vez, esto se asocia en estos pacientes que ya tienen la infección a mayores tasas de fibrosis y de terminar en cirrosis y las complicaciones que esta patología acarrea. En las enfermedades reumáticas autoinmunes sistémicas encontramos una prevalencia importante en artritis reumatoide, en lupus, pero Sjögren es definitivamente la más importante. En estas tres patologías, la presencia de crioglobulinemia se asocia a peor pronóstico y en particular en Sjögren hay mayor compromiso extraglandular, más vasculitis y mayor desarrollo de linfomas en estos pacientes que tienen crioglobulinemia. De manera que es bien relevante identificar en este grupo de pacientes quiénes son los que desarrollan complicaciones por crioglobulinemia. Las neoplasias hematológicas son otra relación bastante importante y pues sabemos que son el agente causal de la crioglobulinemia tipo 1, pero son una potencial causa también en esas mixtas, es decir, la tipo 2 y la tipo 3. Y en pacientes que tienen crioglobulinemia, el riesgo de desarrollar un linfoma no Hodgkin es 35 veces más alto que el de la población general sin crioglobulinemia y si yo tengo un paciente que de base tiene un linfoma de bajo grado, en el cual documento crioglobulinemia, el riesgo de transformación de Richter, es decir, de que desarrollen un linfoma de difuso, de célula grande u otro de mayor agresividad, pues es mucho mayor que en los pacientes que tienen el linfoma, pero no tienen crioglobulinemia. Lo siguiente es entender pues cómo se produce, cómo llegamos hasta esto. Entonces partimos de que los individuos tienen susceptibilidad genética y se han identificado polimorfismos de nucleótido único en estos genes, pero también hay disparadores ambientales, la mayoría de los cuales los desconocemos, pero los más importantes que hemos identificado pues definitivamente son los antígenos virales, especialmente pues el virus de hepatitis C. Estos llevan a que el paciente desarrolle un estado de estimulación inmune crónica
que puede llevar a linfoproliferación. Y habiendo linfoproliferación, pues estos linfocitos B van a empezar a producir inmunoglobulinas que pueden ser monoclonales, oligoclonales o policlonales. Y estas inmunoglobulinas en particular tienen esa característica de que pueden sufrir crioprecipitación y formar crioglobulinas. Esas crioglobulinas pues van a depositarse en tejidos, van a llegar a sus antígenos blancos, van a formar complejos inmunes y esos complejos inmunes están compuestos principalmente dentro del espectro del complemento por C1q, C2 y C4 y no mucho por C3, lo cual tiene relevancia en términos paraclínicos, como lo vamos a ver más adelante. Y estos complejos inmunes normalmente deberían eliminarse y tenemos mecanismos por los cuales se eliminan normalmente, como el transporte eritrocitario, pero esto va a estar comprometido en los pacientes con crioglobulinemia, de manera que formamos más complejos inmunes con crioglobulinas y no los estamos depurando, se empiezan a acumular y dependiendo del tejido, pues vamos a tener alteraciones en el pH, interacciones no covalentes débiles y cambios de temperatura que favorecen la precipitación específica pues, en esos tejidos. ¿Y qué ocurre? Esos complejos inmunes producen obstrucción de los vasos sanguíneos y pueden producir también vasculitis, y estos son los dos mecanismos principales a través de los cuales la crioglobulinemia produce daño tisular y daño orgánico. En particular, en el caso de la hepatitis C, resulta que tanto los hepatocitos como los linfocitos B poseen en su membrana un receptor que es el CD81 y este permite la entrada del virus de hepatitis C al interior de la célula. Y en particular, este receptor en el linfocito B está formando permanentemente un complejo proteico con CD21 y con CD19. Una vez la envoltura del virus de hepatitis C entra en contacto con este complejo, se produce una activación del linfocito B, que en ese momento es un linfocito B virgen, y esto puede ser de forma independiente o puede ser con coactivación, es decir, otros antígenos que se encuentran en el exterior del virus de la hepatitis C pueden generar activación de los receptores del linfocito B. O puede que esto no ocurra y que por por el mismo contacto con este complejo único se dé la activación del linfocito B. Una vez se activa el linfocito, pues este naturalmente empieza a producir anticuerpos, en este caso son autoanticuerpos que forman complejos inmunes. Y como estamos en un escenario de estimulación antigénica crónica, estos linfocitos B sufren múltiples rondas en las cuales se activan, proliferan y por lo tanto sufren hipermutación somática y recombinación BDJ y van a sufrir una expansión clonal que va desde la producción inicialmente policlonal de las inmunoglobulinas, luego es más oligoclonal y eventualmente, como muestra la imagen, termina siendo una producción completamente monoclonal. Resulta que estas crioglobulinas que se han depositado deberían ser fagocitadas y eliminadas pues por macrófagos. Sin embargo, los macrófagos no logran eliminarlas y por el contrario, al llegar y entrar en contacto con ellas, sí liberan citoquinas que lo que van a hacer es incrementar la respuesta inflamatoria y por lo tanto inducir e incrementar más daño tisular que el que ya habían producido estos complejos inmunes. Y el daño tisular va a ser no solamente por depósito de complejos, sino también porque hay activación del complemento y porque se van a liberar patrones moleculares asociados a daño y esto se vuelve un círculo vicioso en el cual cada vez hay más daño sobre el tejido. Eventualmente esto puede llevar a el desarrollo de desórdenes linfoproliferativos. Ya sabíamos que teníamos estimulación antigénica crónica, que eso llevaba a la activación y la proliferación de linfocitos B, que tenemos rondas repetitivas de hipermutación somática y recombinación BDJ, y esto en últimas a lo que lleva a la mutación en genes de la cadena pesada de la inmunoglobulina. Esto puede llevarnos al desarrollo de monoclonalidad y lo que se ha visto es que en estas células suele ocurrir translocaciones que son mutaciones, pues que son cambios genéticos que llevan al desarrollo
de neoplasias. Incluso se ha visto translocaciones como la 1418 en el gen BCL2, que normalmente es un regulador de la apoptosis y que esta translocación pues, puede llevar al desarrollo de linfoproliferación monotípica clonal. Y de hecho en los pacientes con crioglobulinemia, a los cuales se les hacen estudios hepáticos y en médula ósea, se les ha encontrado infiltrados linfoides monoclonales. De manera que esto no solamente produce daño tisular, sino que en el tiempo, si no se controla, puede llevar al desarrollo de neoplasias linfoproliferativas. Lo siguiente es, bueno, ya sabemos cómo funciona, cómo ocurre todo esto, pero pues necesitamos pensarlo desde la atención al paciente y ahí debemos identificar sus manifestaciones. Estas van a ser sistémicas y van a variar dependiendo de cuál es el tipo de crioglobulinemia a la cual nos estemos enfrentando. El hecho de que tengamos un proceso inflamatorio activo, persistente, va a llevar al desarrollo de síntomas generales. Por otro lado, podemos tener eventos de hiperviscosidad, sobre todo mediados por crioglobulinemia tipo 1, eventos de oclusión vascular, que puede ocurrir en ambos tipos. También podemos tener depósito de inmunocomplejos y vasculitis, que es más de las mixtas. Y clásicamente se ha descrito la triada de Meltzer, que es de las crioglobulinemias mixtas, es decir, de la tipo 2 y la tipo 3, en la cual hay una combinación de púrpura palpable, artralgias y debilidad que es muy poco sensible y solamente se presentan alrededor del 25 a 30% de los pacientes, pero que su presentación pues, nos sugeriría fuertemente que estamos ante este tipo de diagnósticos. En cuanto a la inflamación activa, mencionábamos entonces que podemos tener síntomas generales, básicamente la sensación de malestar, un síndrome constitucional. Los pacientes con mucha frecuencia presentan mialgias y artralgias, lo cual es más común en las crioglobulinemias mixtas. Y las articulaciones donde esto predomina son las interfalángicas proximales, las metacarpofalángicas, las rodillas y los tobillos, es decir, un cuadro muy inflamatorio. Adicionalmente, podemos tener hiperviscosidad y en la hiperviscosidad tenemos síntomas, sobre todo a nivel del sistema nervioso central, donde podemos encontrar alteraciones del estado de conciencia, podemos encontrar cefalea, podemos tener visión borrosa, diplopía, amaurosis fugaz, hemorragias al examen en el fondo de ojo. Los pacientes con hiperviscosidad con frecuencia presentan también sangrado nasal y sangrado oral y pueden presentar también tinnitus, sordera súbita y mareo. Y esto lo encontramos sobre todo en la crioglobulinemia tipo 1. Y esto se asocia especialmente con criocritos altos. Así como podemos medir el hematocrito en un hemograma, podemos medir qué porcentaje de crioglobulinas corresponden al total de la sangre en estos pacientes. Y la hiperviscosidad en particular se asocia con este tipo de cuadros. Las manifestaciones que vamos a ver a continuación, como lo pueden ver en las imágenes, se asocian sobre todo con el frío y por eso es relevante entender que la fisiopatología de estas crioglobulinemias ocurre es porque hay precipitación a bajas temperaturas. Naturalmente, las zonas con menor temperatura en el cuerpo son las sacrales, es decir, la porción distal de las extremidades, pero también nariz, orejas, donde podemos encontrar estas manifestaciones de índole más vascular. Ahí podemos encontrar Raynaud, que va a ser un poco más común en la tipo 1. Podemos encontrar lívido reticularis, a su vez. Podemos encontrar acrocianosis. Podemos encontrar también isquemia y necrosis en el peor de los casos en la porción distal de las extremidades. Y esto lo que nos refleja es una vasculitis leucocitoclástica donde tenemos una necrosis fibrinoide cuando se les hace la biopsia a este tipo de úlceras que pueden ser necróticas y que eventualmente pueden llevar incluso a la isquemia de la extremidad y a fenómenos pues, de amputación en el peor de los casos. En las crioglobulinemias mixtas encontramos también la posibilidad de desarrollar púrpura palpable y típicamente esto lo vemos es en los miembros inferiores, en menor medida en el torso y los miembros superiores y cuando se resuelve la púrpura comúnmente encontramos una hiperpigmentación posinflamatoria. Los riñones son otros órganos bastante afectados, se ven comprometidos en el 30% de los casos y puede ser por trombosis, por depósito de inmunocomplejos o porque desarrollan una glomerulonefritis membranoproliferativa.
Y naturalmente lo que vamos a encontrar en el paciente es hipertensión arterial, ya sea nueva o una preexistente que se está descompensando, una hematuria, proteinuria o cualquier síndrome glomerular. Podemos encontrarlo también en este caso de crioglobulinemia. En el sistema nervioso, el compromiso es sobre todo en las crioglobulinemias mixtas, las tipo 2 y tipo 3. Y lo más frecuente es que haya polineuropatía sensitiva y que el compromiso sea predominante en los miembros inferiores. Es menos frecuente, pero también se ha descrito la presencia de vasculitis en sistema nervioso central y de eventos cerebrovasculares a nivel de la vasculatura un poco más grande. Y pues luego tenemos las crioglobulinas. Entonces, definitivamente ya teniendo en cuenta todo este cuadro clínico, pues nos toca buscar y detectar estas crioglobulinas circulantes. La manera en la cual se hace este estudio es que se obtiene la muestra de sangre en tubos secos, sin quelantes, y se dejan incubar a 37 grados por 2 horas, lo cual permite la coagulación de la muestra. Posteriormente se centrifuga a 37 grados y luego, como se ve en la imagen de la izquierda, se hace una decantación del suero y se permite su reposo a 4 grados centígrados por 7 días, de tal manera que le permitamos el tiempo a, si están presentes estas inmunoglobulinas que pueden crioprecipitarse, a que lo hagan y aumentamos la sensibilidad del examen al dejarlo durante 7 días en estudio. Después de que se esperan estos 7 días, se hace una observación visual de los tubos y se considera que es positivo si se observa un crío precipitado. Cuando es positivo, pues se toma ese crío precipitado, se disuelve y se realiza un análisis del mismo. Por el contrario, cuando es negativo y el índice de sospecha es alto, pues se deberían tomar otras 2 muestras para hacer nuevamente el examen. Como vemos en la imagen de la derecha, tenemos un tubo a la derecha que tiene un crío precipitado muy claro, mientras que al lado izquierdo no tenemos el crío precipitado y eso es lo que observaría el equipo del banco de sangre cuando hace esta evaluación. Como punto de corte, porque esto no es solamente a nivel cualitativo, se considera que hay presencia de crioglobulinas cuando el criocrito está entre 0,5 a 1% o más y cuando tenemos una concentración de crioglobulinas mayor a 5 miligramos por decilitro. Después de que ya obtuvimos el crioprecipitado, pues el siguiente paso natural es hacer una evaluación del mismo, porque esto nos va a dar muchas pistas de cuál es el tipo de crioglobulinemia y con base en eso, cuál sería la enfermedad subyacente más común, pues a la luz de todas las otras manifestaciones clínicas del paciente. En el panel A, lo que vemos es una crioglobulinemia tipo 1. ¿Y por qué sabemos eso? Porque acá tenemos una electroforesis a la cual después le hicimos una inmunofijación, que es la imagen que estamos viendo, y vemos que hay una captación en G y en lambda. Es decir, acá tenemos una IgG lambda y como es completamente monoclonal, podemos deducir que es una crioglobulinemia tipo 1 y que posiblemente tenemos es un paciente que tiene un mieloma múltiple y que tiene una alta producción de cadenas que son IgG lambda. En el panel B, lo que vemos es ya una crioglobulinemia que es mixta. Y acá podemos encontrar que hay unas secciones, hay unas franjas donde colorea de forma más intensa, como lo son la región M y la región kappa. Y lo que vemos entonces es que ahí tenemos un componente monoclonal que es IgM kappa, pero a su vez vemos que de forma más difuminada nos está captando en G y nos está captando en lambda. Es decir, que tenemos un componente IgM kappa que va a ser monoclonal y un componente policlonal que va a ser IgG lambda y por lo tanto esto sería una crioglobulinemia tipo 2. Y en el panel C estamos viendo lo que sería una crioglobulinemia tipo 3, porque acá vemos que es muy difuminado en todas las bandas. Nos está captando tanto IgG como IgM y nos está captando tanto kappa como lambda, por lo que tenemos conformando las crioglobulinas son inmunoglobulinas policlonales tanto G como M, tanto kappa como lambda. Y hay otros laboratorios que también exploramos. En los pacientes con crioglobulinemia esperamos que haya una concentración de proteínas plasmáticas elevadas, que tengamos también niveles altos de plaquetas y de otros reactantes de fase aguda, como la velocidad de sedimentación globular o el factor reumatoide. Y como esos complejos inmunes estaban conformados
entre otros, pues por C4, pues los niveles van a estar disminuidos, mientras que vamos a tener niveles normales de C3, que esta es una pista para los diagnósticos diferenciales. Y pues como estas enfermedades no son en la mayoría de los casos esenciales, sino que hay algo subyacente, pues podemos encontrar otros hallazgos que se asocian a la causa. Entonces, por ejemplo, en el paciente con hepatitis C, pues esperaríamos tener una serología concordante. Lo mismo pasa con la hepatitis B o con el VIH. Y por otro lado, en los pacientes en los cuales lo que tenemos de base es una neoplasia linfoproliferativa, lo que esperaríamos encontrar es que tengan gamapatía monoclonal y pues evidentemente en las imágenes también buscaríamos adenopatías, hepatomegalia, esplenomegalia. Los diagnósticos diferenciales pues son amplios y básicamente están en todo el espectro de las complicaciones asociadas a hepatitis C que se salen de las complicaciones hepáticas y podemos ver que además de eso tenemos entonces los linfomas, tenemos el Sjögren, tenemos la artritis reumatoide, que son enfermedades que pueden simular o que incluso pueden ser la causa detrás de una crioglobulinemia y por ello debemos estar muy atentos. Y a esto debemos añadirle también que como las crioglobulinas pueden producir fenómenos vasculíticos, pues entonces debemos también tener en mente este arsenal diagnóstico. Debemos pensar en las vasculitis de pequeño vaso mediadas por ANCA, debemos pensar en las que están inducidas por fármacos y en las vasculitis IgA también. Recordemos, por ejemplo, esa púrpura palpable en miembros inferiores que también pues, es muy sugestiva de esta enfermedad. Entonces, definitivamente el diagnóstico diferencial es amplio y acá la clave realmente es pensarlo y no olvidar que esta puede ser una patología que genera mucho daño y que si no la identificamos, pues posiblemente no la tratemos de la manera apropiada, que es la siguiente fase. Ya la identificamos y ahora debemos tratarla. Los pilares del tratamiento consisten, en primer lugar, en identificar cuál es la causa. Si lo que tenemos detrás es una neoplasia hematológica, pues probablemente el tratamiento más relevante allí va a ser la quimioterapia. Si lo que tenemos es una infección, pues lo que debemos dar es el tratamiento antiviral y esto tiene mayor carga y mayor fuerza de la evidencia, especialmente en la hepatitis C. Pero en otras infecciones también la recomendación es proveer terapia específica. Y lo otro que debemos identificar es si el paciente cursa con signos de enfermedad moderada a severa, porque esto nos va a determinar qué tan agresiva va a ser nuestra terapia inicial. En pacientes con casos leves, básicamente nos dirigimos a la causa y tratamos esa causa para controlar la crioglobulinemia. Incluso podemos dar antiinflamatorios no esteroideos, cursos cortos de esteroides a dosis bajas, como prednisolona 10 miligramos al día. Si lo que tenemos es un componente neuropático, pues podemos dar manejo para el dolor y podemos observar cómo se comportan estos pacientes. Sin embargo, tenemos casos en los cuales hay severidad de la enfermedad y esos son los pacientes que desarrollan úlceras cutáneas, que tienen glomerulonefritis o que tienen una neuropatía pero que está progresando o que genera un compromiso muy importante de la funcionalidad y de la calidad de vida del paciente. En estos casos, la terapia de primera línea es el uso combinado de rituximab con corticosteroides. Recordemos que rituximab va contra el CD20, que es un marcador que tenemos presente en todos los linfocitos B, que son la célula clave en la crioglobulinemia, por lo cual tiene mucho sentido que esta sea la terapia estándar. Y tenemos como segunda línea, dependiendo también de la disponibilidad y de costos, el uso de ciclofosfamida en lugar de rituximab y siempre asociándolo a corticosteroides. Pero hay un grupo de pacientes todavía más severos, que son los que consideramos que tienen una enfermedad amenazante de la vida. Entonces son esos que tienen glomerulonefritis rápidamente progresiva, que tienen manifestaciones raras pero que son potencialmente fatales, como aquellas en el tracto gastrointestinal, donde pueden producir isquemia por vasculopatía, aquellos que tienen compromiso del sistema nervioso central o que tienen compromiso pulmonar y hemorragia alveolar. En estos casos, aunque la evidencia no es muy buena, lo que está recomendado es que consideremos la incorporación de la terapia de recambio plasmático añadida a el resto de la terapia, es decir, rituximab o ciclofosfamida más los esteroides, y en este caso amenazante la vida, pues terapia de recambio plasmático. Cuando tenemos pacientes que tienen infecciones, los antivirales se deben dar de forma concomitante o poco después de haberse iniciado la inmunosupresión. Por un lado,
porque van a permitir tratar la causa y por el otro porque claramente al paciente con hepatitis al cual le doy esteroides, pues el riesgo de que se active o se exacerbe la enfermedad pues es mayor y en ese sentido pues la terapia debería ir muy de la mano con esa inmunosupresión. Y el por qué damos rituximab pues viene principalmente de este experimento clínico controlado y vemos que ahí los criterios de inclusión eran básicamente esos que consideramos que se asocian con severidad de la enfermedad: úlceras, glomerulonefritis, neuropatía periférica refractaria, y lo que se comparó allí fue el uso de rituximab y esteroide versus esteroides más otro inmunomodulador como puede haber sido azatioprina, ciclofosfamida o incluso la terapia de recambio plasmático. En todos los casos se le dio antiviral al paciente si estaba indicado y lo que se encontró era que el uso de rituximab permitía una mayor continuidad de la terapia, era muy bien tolerado, tenía una reducción de vivas, es decir, de esa severidad de la actividad de la vasculitis y permitía ahorrar esteroides, de manera que era una ganancia en todos los sentidos. ¿Cuáles son los mensajes para llevar a la casa? Pues que esta es una patología que es rara, pero que en los pacientes que tienen crioglobulinemia, que produce vasculitis, la morbimortalidad es alta y no debemos olvidarlo. Además de eso, aunque es rara, es muy relevante en ciertos grupos de pacientes, como los que tienen enfermedades reumáticas, autoinmunes, sistémicas, en aquellos con hepatitis C y en aquellos con síndromes linfoproliferativos. Este es un diferencial olvidado y de ahí el nombre de la presentación, porque las manifestaciones semejan las de patologías que son más comunes y por eso debemos tener siempre un alto índice de sospecha. El tratamiento se basa en el control de la causa, el uso de esteroides y inmunomoduladores, dentro de los cuales pues el rituximab es el estándar en casos severos, y la terapia de recambio plasmático podría utilizarse con baja evidencia, pero pues en casos amenazantes de la vida. Muchas gracias.